lo mejor. Vamos a conectarnos ya con Carlos Santalla, futbolista que apareció en la Vía Hermosa de Camaná y que en Arequipa, en la capital del departamento, militó en las filas del conjunto del Sportivo Huracán. Mucha gente lo recuerda, siempre con mucho cariño. Carlitos Santalla, estamos con él. Vamos a conectarnos de inmediato para conversar a través de Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo muy cordial para Arequipa, para la emisora y sobre todo para la hinchada de Melgar, Huracán y para un gran amigo pues también Jorge Aguileta, ya realmente por acá en Caracas, Venezuela, donde radico prácticamente desde el año 1977. Estamos acá siempre pendiente de Perú, de Arequipa, justamente ahora a mediados en agosto, septiembre estuve por Camaná, no logré ir hasta Arequipa, en Lima. Estamos acá a la orden para cualquier situación, preguntas, anécdotas y todo lo que pueda presentarse. Claro que sí, Carlitos. Bueno, seguramente recordando también aquel Sportivo Huracán que llegó a conformar la misma selección de Perú, ¿no? La preolímpica que fue a Recife, es decir, desde aquel tiempo, lógicamente, se le extraña pues a Carlitos Santalla, ¿no? Tantos años viviendo en Venezuela, eso supone de que le vino bien cambiarse de aires, irse a vivir a Venezuela y desarrollarse también profesionalmente, Carlitos. Correcto, así es, efectivamente, de alguna manera, como yo a veces veo pues que me dicen que me retiré prematuramente del fútbol, pero el fútbol es así, realmente yo vengo de Camaná, mis orígenes son de Camaná, prácticamente me fui a postular en 1970 a la Universidad de San Agustín de Arequipa, logré ingresar a la Facultad de Economía, y logré graduarme, lógicamente, pero sí, efectivamente, desde el año 70 hasta el año 76, prácticamente casi 77, he radicado en Arequipa. Ajá, muy bien, Carlitos. Bueno, cuéntenos cómo empezó esa carrera en el fútbol, porque de verdad mucha gente querrá recordar a Carlitos Santalla, ¿no? Con unos dotes de futbolista como Carlitos Santalla. Bueno, seguramente algunos han mirado hasta Europa para irse a Europa, ¿no? Porque tenía realmente muchísimo talento Carlitos Santalla como futbolista. Cuéntenos un poco de toda esa historia, Carlitos. Bueno, te comento, yo me inicié en Camaná en el año 68. Yo nací el 4 de noviembre del 1952. Prácticamente me inicié en Camaná en el equipo que llamamos el equipo del barrio, el Club Social Deportivo Olímpico, que en la práctica es el equipo más antiguo de Camaná. Tiene prácticamente 103 años de vigencia. Es un equipo, el Olímpico es un equipo formado en base a los artesanos vinculados a la zapatería de arequipeños. Prácticamente lo formaron y lo crearon los arequipeños en Camaná, la colonia arequipeña, porque mi padre es arequipeño de nacimiento. Es de ahí de Miraflores, de José Gálvez, y mi madre es camaneja. Entonces yo me juego el año 68 y 69, juego en el Olímpico, un equipo en segunda división que era el equipo de la familia. En el año 70 termino mi secundaria, prácticamente cumpliendo casi los 17 años, me voy a Arequipa a postular a San Agustín, logro ingresar en San Agustín. Y estando así en un partidito que estábamos jugando, me encontré con el reconocido profesor Pedro Barra, don Pepe Barra, que me vio y inmediatamente me hizo contacto y me llevó al Independiente Miraflores. Yo venía jugando en segunda división, entonces más que todo el juego lo tomaba como una especie de entretenimiento, no lo tomaba con aquella seriedad, aunque ya yo había tenido cuestiones destacadas en Camaná, pero siempre lo veía así. En el Independiente juego en el año 70, ahí logro compartir con Telmo Álvaro, que llega con Arias, que llegó al Alfonso Ugarte, Eduardo Ávila, que estaba de salida, Wilfredo Mamani, que también estaba de salida, entre los más conocidos. Juego ahí en el equipo de Independiente ese año y prácticamente, animamos el torneo, Melgar prácticamente campeonó, y en el año 71 prácticamente me desligo futbolísticamente, o sea, ya me pongo como a estudiar, a echar ahí,
bueno, cosas de juventud. No soy, como te digo, fui muy intermitente. Ya en el año 72 el Aurora, que estaba en segunda división, sube a primera división y lo contrata el profesor Pedro Barra, y él nuevamente nos encontramos y me anima para jugar el fútbol y me lleva a la Aurora. Prácticamente en el Aurora, ya que lo tomé un poquito más en serio, me convierto en la revelación juvenil. Eso salió en la prensa, en la revelación juvenil del torneo, e incluso salí como campeón goleador del torneo por jugadores por encima de Argote, Rufo Fernández, Guillermo Farfán, José Carvajal. Salí goleador. Salimos penúltimo, terminamos penúltimo y prácticamente salí goleador. Ese año, el año 72, campeón a Huracán, pues Huracán inmediatamente en el año 73 sube a la profesional. Después de eso, José Luis Quirós a llevarme, pero la Aurora hacía sus exigencias económicas, como siempre. Tuve que quedarme un año más y me quedé, lamentablemente, me quedé un año más con Aurora. Prácticamente tuve que cumplir los 2 años que exigen para los jugadores amateur. Pues. Ya en el Huracán, 73, están en la profesional, me vuelven a hacer contacto, pero me quedo ahí. Ya en el año 1974, el Melgar prácticamente en el año 73 había hecho una excelente campaña, y en el año 74 prácticamente se va Bastida, se va Romerito, se va el Tanque Gómez, se va Solís, se va Carti, se va Aliaga, o sea, se fueron unos buenos jugadores y ellos trataron de hacer un equipo de arequipeños, y en ese grupo llega Argote, llega Cachito Lozada y llega mi persona. Llegamos como 5 jugadores, entre ellos el Gringo Gutiérrez también. Llegamos como 4 o 5 jugadores para completar. Y bueno, así hicimos los pininos en Melgar. En el Melgar hicimos los pininos y quedamos a mitad de tabla. Hay que recordar que en el año 1974 Perú había sido eliminado de del torneo, digamos, de la Copa del Mundo que se realizaba en Alemania, y eso restó importancia en los estadios. Lo que llaman las taquillas no rendían lo suficiente, los sueldos prácticamente eran bajos, pero realmente en aquella época los sueldos eran bajos. En el Melgar el jugador más caro, así te lo digo, el jugador más caro, y eso lo sé con nombre y apellido porque yo como estudiaba economía, me pedían que ayudara de alguna manera algunas cuestiones de planilla y de nómina. El jugador más caro ganaba 35.000 soles. Pero para aquella época 35.000 soles, el valor del dólar en el mercado era de 4.000. Si tú sacas la cuenta, el jugador más caro no llegaba ni a $1.000. Y si a eso le agregas que de los 12 meses que tiene el año, solamente se cobraba 8 meses, ya te imaginas. Entonces, ahí en el año 74 llegó Moisés Chumpitaz, llegó Seminario, estaba Tito Reina, Walter Pacheco Camanejo, Alberto Argote Camanejo. Se hizo una campaña discreta, regular, terminamos por encima de mitad de tabla, pero el equipo se consolidó. Ese año prácticamente el entrenador interino fue Armando Palacios, que se había retirado del fútbol, después llegó Vichera, después salió vuelta Vichera, volvió a entrar Palacios, o sea, Palacios era como decir el bombero, cuando había problemas aparecía en el escenario. Entonces, eso fue en el año 1974. Ya después viene la otra cuestión, Oscar, en el año 75, en el año 1975, yo prácticamente estaba culminando ya mis estudios de economía, porque la Universidad de San Agustín, como siempre ha sido, en aquella época tenía sus huelgas, entonces una carrera de 5 años terminabas haciéndola en 6, 7 años, fue por cuestiones de huelga. Pero en el año 75, José Luis Quirós vuelve a insistir conmigo y habla conmigo, y bueno, ahí me puse una disyuntiva que pocos conocen, pero la voy a comentar por primera vez al aire. Ese año, el Melgar para el año 75 hace una reestructuración, saca muchos jugadores y contrata al profesor Roberto Ponciano López. Ponciano López agarra y dice, bueno, aquí hay que sacar a este porque Piero le había perdido la categoría, entonces dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y dice, ¿quiénes son los jugadores que se van a quedar? Él habla conmigo y él tenía rumores de que me iba al Huracán, pero yo me iba al Huracán por cuestiones económicas, monetarias. Yo estaba a punto de graduarme y no tenía los recursos para el trabajo de la tesis, del grado, etcétera, etcétera. Y el señor José Luis Quirós, conocido como Loco Quirós, me hace una propuesta donde me ofrece una prima muy buena
dinero en efectivo y no pude eludir. Dije, bueno, esto me sirve. No es que estaba bajando de categoría, pero bueno, me voy al Huracán, más flexible, y eso, con eso logré ayudarme para hacer mi tesis y poder graduarme. Ahora, ¿qué pasó en el Melgar? El profesor Ponciano López se reunió conmigo en 2 oportunidades. Fórmula. Y me dijo, tengo que ser sincero, me dice, mira Carlos, ¿cuánto estás ganando tú? Yo le dije, yo recuerdo que yo nunca exigí mi sueldo para el primer año. Le digo, yo estoy ganando 6.000 soles. 6.000 soles cuando tú sacabas al cambio, entre 4.000 que estaba el dólar, estaba ganando $150, pero claro, en aquella época la plata rendía. Entonces me dice, mira, acá todos los jugadores le van a bajar el sueldo, a la mayoría, por no decir todo. A ti ya he hablado con el señor Valencia Jiménez y se te va a duplicar. Por vía de excepción hay que manejarlo con bajo perfil, pero se te va a duplicar, pero yo no quiero que te vayas, no quiero contar contigo. Tú me dirás, ¿pero por qué? Porque en el año 72 y 73 se armó la selección arequipeña de fútbol y el profesor Roberto Ponciano López fue el entrenador, y en ambos casos él me llamó a la selección y me hizo hasta titular del equipo. O sea, él, vamos a decir, tenía mucha confianza en mi capacidad, ¿no?, deportiva, y de ahí viene la relación un poquito no tan amigable, pero sí había a nivel profesional una muy buena amistad. Entonces, en el año 75, definitivamente con mucho dolor, lamentablemente, no sé si lo hice bien, lo hice mal, hay que ver todos los factores, pero de repente me pude haber quedado, bueno, me voy al Huracán. Y en el equipo esportivo Huracán, ya prácticamente yo pienso que terminé de goleador ahí jugando ya en la Copa Perú, la clasificación para Lima. Entonces clasificamos, ganamos, ahí jugué con Obando, con Bustamante, en el arco estaba Castillo, empezaba el Chivito Neira, estaba Jorge Torres, Arturo Neira, estaba Ratín Núñez. Bueno, afortunadamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegamos a la final de la Copa Perú que se realiza en Lima, en el Estadio Nacional. Llegamos 4 jugadores, pero para ese año el equipo que campeonaba no subía, a la profesional. De bajar el nivel profesional. Recuerden que había un gobierno de corte izquierdista en el Perú con Velasco Alvarado y querían quitar el nivel profesional del fútbol. Entonces, ese año, en el año 75, o sea, se entiende, para empezar el 76, la idea era que no subía ni un equipo. Llegamos 4 finalistas, del equipo campeón, un viaje de regalo a Cuba, China. Y se hizo una selección de 20 jugadores que se acercaba el preolímpico de Recife, Pernambuco, que era prácticamente los 2 equipos primeros clasificaban para las Olimpiadas de Montreal, Canadá. Bueno, en el torneo normal terminamos empatados, el primer lugar Torino y Huracán, y fuimos a un partido de desempate a las 48 horas. Prácticamente fue, si mal no recuerdo, era en las vísperas de Navidad, un 21-22 de diciembre de 1975. A pesar de que Torino tenía jugadores más experimentados, hicimos un buen partido, empezamos ganando 1-0, estoy hablando del partido de desempate, y terminamos lamentablemente perdiendo 2-1, un poco injusto porque todo el torneo nos caracterizamos por ser el equipo más compacto, a tal punto que cuando tratan de llamar, como 12 o 14 jugadores llamaron de los que participaron en la final de la Copa Perú, y en ese grupo el que más jugadores aportó fue Sportivo Huracán. Llevamos 6 jugadores, en cambio Torino llevó más que 4. Y bueno, de ahí viene la historia. Pues, ¿quiénes llamaron por la gente de Huracán? Fue mi persona, Genaro Neira y Alberto Alvarado, los 3 camanejos, bueno, de Arequipa. ¿Cómo se llama el central? Benigno Pérez, Raúl Obando, Freddy Bustamante. ¿Ya? Ahora, hasta ahí fue la selección. El entrenador fue un brasilero, Murilo Carvalho, y el asistente fue Lucho Cruzado. ¿Qué más le puedo decir? No sé si hay alguna pregunta. Quisiera que sigan con la historia. Ustedes me dicen. No, continúe, Carlitos Santalla, porque está interesante realmente. Muy buena memoria, Carlitos. Todo lo está contando como si le estuviera leyendo de algún papel, porque de verdad, interesante todo lo que nos está contando Carlitos Santalla a través de Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Adelante, Carlitos. Ok, entonces, en el año 76, en enero, se realiza el preolímpico en Brasil, Recife, ¿no? De esa selección del Huracán vamos 6 jugadores.
Bueno, no se hizo una campaña buena porque lamentablemente fue como quien dice, nivel de preparación muy corto, pues. Eso todo eso influye, ¿no? Y sí, recuerdo que se vino al sur y para el día, el aniversario de Mollendo, se vino a hacer un amistoso. Tú sabes que el aniversario de Mollendo es el 4 o 5 de enero. 6 de enero. Se hizo un amistoso y eso fue un sábado, y el domingo, al día siguiente, se hizo otro partido con Sportivo Huracán en Arequipa. Estoy hablando ya del año 76, la primera semana del año Fórmula. 76. Finalmente, el torneo de Pernambuco, de Brasil, prácticamente se realiza o se inicia por ahí como el 22 de enero. Duró como 2 semanas. Y bueno, regresamos como quien dice, calabaza, cada uno a su casa. En el año 76 nuevamente yo me paro por cuestiones de preparar la tesis, el dinero, una cosa, otra cosa. El objetivo mío era graduarme, ya que nosotros éramos de una familia modesta y lógicamente uno tenía deseos de superación. Porque nosotros somos, te digo, somos 4 hermanos. Yo prácticamente soy los 4, afortunadamente, gracias a Dios, estamos todavía vivos. El mayor radica en Camaná, mi hermana que es profesora, mi hermano el mayor es ingeniero geólogo, mi hermana es profesora que también radica en Camaná, jubilada, y mi hermano acá, yo con otro hermano estamos aquí en Venezuela. Mi hermano el otro es mayor, también vive en Valencia. Él es jubilado, alto funcionario que fue de la Ford Motor Company. Y mi persona, pero bueno, volviendo al fútbol, ¿qué es lo que pasa? Que ya en el año 76 yo no juego por nadie. Vuelta me paro. Se hicieron algunas gestiones, se hicieron algunas cuestiones para que jugara. Y dije, no quiero jugar este año. Incluso gente de Melgar, a través del señor Mario Villa, me mandaron a buscar. Yo le dije, el Huracán quería que reinicie tampoco. Ya, entonces, ahí es donde prácticamente consigo unos contactos y ya la situación del país estaba un poquito difícil desde el punto de vista social y económica. Frente a ese problema que todos conocemos, ya estaban los inicios ya de los terroristas, ya habían problemas, la economía incluso también estaba un poco deteriorada. Frente a esa cuestión se hace un contacto y es en el año 77 que decido venirme ya con mis papeles en regla, me refiero a mis papeles como profesional, decido venirme a Venezuela, porque Venezuela, no hay que olvidarse de que Venezuela para aquel momento se producía 3,5 millones de barriles de petróleo diario. Como cuenta una anécdota, escarbaban para sacar agua y lo que salía era petróleo de abajo. Interesante, 3,5 millones. Mira, con eso era como tener cualquier cantidad de dinero bajo el suelo. Entonces ofrecía muchas oportunidades y daba muchas facilidades, sobre todo a los que eran técnicos, todavía tenían mayores posibilidades. Y los sueldos eran sueldos bastante comparativamente por encima de otros países, ¿no? Para mí siempre decía que no había necesidad de irse a Estados Unidos porque Venezuela te ofrecía todo, pero lamentablemente ahora se está atravesando una situación difícil. Entonces en el año 77 me hago el contacto y me contrata un equipo que acá se llama el Deportivo Zamora de Barinas, que es un equipo que hace unos 3-4 años participó en la Copa Libertadores de América en 2 ocasiones. Jugué con ellos. En el año 77, en el 78, pista de mis actuaciones, claro, hay que recordar que aquí el fútbol lo manejaba las colonias extranjeras, ¿no? Imagínate que acá había los equipos grandes o buenos, uno se llamaba el Deportivo Galicia. Cuando uno analizaba, era un equipo manejado o mantenido por la colonia española. Había otro equipo que se llamaba el Deportivo Canarias. También eran equipos de la colonia española porque las Islas Canarias pertenecen a España. También había otro equipo, el Deportivo Portugués, también de la colonia portuguesa, y así el Deportivo Italia. O sea, el fútbol lo hacían las colonias extranjeras. En definitiva, cuando en el año 77 juego con el Zamora, y en el año 78 hago ya mis contactos y me quieren llevar al Deportivo, al Galicia. Estaba haciendo los contactos, ya incluso estaba entrenando para empezar, pero yo en paralelo venía haciendo los contactos a fin de querer trabajar en mi campo. Recuerden que eso al comienzo siempre se hace un poquito complejo. Hasta que conseguí un contacto y bueno, simplemente llegamos a un acuerdo y ya me dijo, bueno, vas a empezar a trabajar acá y bueno, te digo, trabajé en esa empresa casi 18, 20 años, me fue bien. Una empresa que era una institución financiera que prácticamente era de las 3 más grandes del país. Y así es donde yo logro, digamos, ya consolidarme desde el punto de vista profesional. Pero siempre he venido jugando lo que llaman
juegos organizados los fines de semana, que no hace falta, porque acá una vez que termina el fútbol profesional, siempre yo he ido al Perú y a veces me he reunido con algunas amistades de antes y a mí a veces me da cosa, ¿no? Cuando me preguntan, ay, ¿por qué te fuiste? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Bueno, yo le dije, ya uno le da sus explicaciones. Y así fue pasando el tiempo, yo fui jugaba todos los fines de semana. El club Paracotos. El club Paracotos es un club que es muy parecido al Club Internacional de Arequipa, donde van buenos jugadores, hay buen nivel de fútbol, y bueno, uno juega ahí todos los fines de semana, pues manteniendo. Y así fue pasando el tiempo, hasta que en una ocasión, bueno, me estoy saltando un poco, en el año 81 Melgar sale campeón, y prácticamente los 5 jugadores que fuimos preseleccionados estuvieron en esa selección, el único que faltaba era mi persona, pero claro, no hay que olvidarse que en teoría el primero que salta al Melgar es mi persona, pues. Si bien el Chivito Neira es un poquito menor, Freddy y Raúl somos contemporáneos, pues. El doctor Alberto Alvarado también. Pérez, Alberto Alvarado claro. Tiene 2 años mayor, sí, yo sé quién es Alberto. Y también llegó, y también llegó Pérez, en ese equipo, digamos, si bien es cierto, era el jefe de equipo en buena cuenta, pero sí estaba como considerado como jugador también. ¿De quién me hablas? No te escuché, ¿de quién me hablas? De el doctor Alberto Alvarado. Claro. Alberto, calidad, claro, el odontólogo, el doctor Alberto Alvarado, ¿no? Él estudió la secundaria, todos sus estudios lo hizo en Camaná, pues. Claro que ¿ya? Sí, Carlitos. Adelante, Carlitos. Bueno, entonces, volviendo, fíjate que entonces frente a esta coyuntura y a todas estas cuestiones, ya la situación de Venezuela seguía avanzando. En el año 83, Melgar sale subcampeón del fútbol peruano y le toca competir a nivel de la Copa Libertadores con Venezuela. Claro. Y ellos vienen acá a jugar, si mal no recuerdo, con la Universidad Los Andes, más conocido como la ULA, y un equipo de Acarigua, portuguesa, que son equipos del interior del país. Tuve la oportunidad de visitarlos, sí, yo los visité, ¿no? Yo los visité, y de regreso, como conocí a varios ahí de ellos que estamos, yo los acompañé, incluso aquí serví de guía turístico, porque Genaro, los Neiras, en realidad en el fondo nosotros somos familia, pues, con los Neiras, por la parte de lo de materna somos familias, mi madre con su madre son primas hermanas, y entonces estuve con él, compartimos, ellos estaban hospedados, como decir, recuerdo que estaban hospedados en un hotel, cuando regresaron, ya pues los dejaron una noche, un día libre, entonces ya tuve la gentileza de invitarlos, bueno, los invité a todos, pero fueron como un grupo de 12, ahí por ahí hay unas fotos que tengo, compartimos contando anécdotas, de toda índole, entre ellos estuvo este fotógrafo, el amigo Zavala, no sé si te recuerdas, Miguel Zavala. Claro, Miguelito Zavala, que debe estar escuchándonos y mándale un saludo, Carlitos, porque de hecho que lo está grabando todo seguramente. Adelante, Carlitos. Ya, bueno, para Miguel Zavala un abrazo y siempre lo recuerdo, él estaba en esa reunión. También había otro que era el jefe de la delegación, pero no lo recuerdo, pero ahí estuvo Oviedo, el gringo Gutiérrez, el otro Gutiérrez, Bustamante, habían como 10, 12 personas, y compartimos bastante, contando anécdotas, y bueno, siempre vienen, entre comillas, los reproches, pues, ¿para qué te viniste? ¿Por qué no te viniste? Bueno, ya cada quien analiza y cada quien es dueño de su destino, pues, ¿no? Así es. Sentimentalismo, porque uno dice, caramba, me hubiese quedado, estaría con ellos de repente jugando, etcétera. Bueno, son cosas que a veces se toman decisiones que a veces hay que tomarlas con la cabeza y no de otra manera. Fórmula. Bueno, entonces sucedió eso de que ya jugamos, ellos se vinieron nuevamente y bueno, el fútbol siguió transcurriendo y yo siempre trabajando en mi campo, como economista, como profesional y bueno, logré escalar posiciones y bueno, actualmente, ¿qué más te puedo decir? Todavía... Sigue Carlitos, estamos con Carlitos Santalla en esta oportunidad contándonos todo lo que fue realmente su vida en el fútbol, viviendo en Venezuela ya una muy buena cantidad de años. Allí echó, se podría decir, raíces también, Carlitos Santalla. Carlitos Santalla ha sido uno de esos futbolistas que si se hubiera dedicado al fútbol, yo creo que hubiera alcanzado el éxito también, definitivamente. Pero él quiso optar por
su profesión. Y en este caso, digamos que casi a la par, ¿no? Llevó las dos cosas. Pero volvemos con Carlitos Santalla. Cuestiones del satélite no nos permiten de repente por ahí de una manera continuada escucharlo, pero es mínimo realmente el pequeño corte que tenemos después de unos apenas 2 segundos y vuelve. Y estamos con él de nuevo. Carlitos, estábamos contando... Así como les... Sí, estábamos contando... Todo. Así como les... Sí, adelante Carlitos, adelante. Así como les comentaba, pues, como decían por ahí un viejo refrán, entre lo dudoso y lo seguro, más vale lo seguro. Por eso me incliné más y dije, bueno, sacarle provecho a mi profesión. Pues. El asunto es que realmente en Venezuela, bueno, ya conocen ustedes la historia en los últimos años, la situación se ha complicado, pero uno ya no ha podido guardar pan para mayo, ya uno ha tomado las previsiones, etcétera, de manera que yo siempre visito el Perú cada año, cada 2 años, y bueno, siempre Arequipa lo tengo presente por múltiples razones, no solamente Arequipa, el Perú, porque tengo grandes amistades, entre ellos está mi paisano también, para quien si está escuchando, mi amigo que debe ser de la competencia, nuestro común amigo Hernán Valencia, Bolaños. Claro que sí. Un gran amigo que él tiene un programa conjunto con Genaro Neira Llamosa, también a quien les extiendo un saludo cordial, Raúl Obando, creo que Freddy Bustamante, creo haber escuchado que llegó en estos días por Arequipa. Sí, estuvo en Arequipa. Grandes amistades que a uno le deja el fútbol, grandes amistades que nos deja el fútbol, y grandes jugadores, grandes futbolistas. Como a veces he conversado con alguna gente, me dice, caramba, tú hubieras nacido unos 10 años más tarde, ya pues tendría, porque imagínate, en mi época el jugador más caro que te comentaba en el Melgar, que no quiero mencionar nombre, no llegaba ni a $1,000, y el más bajo te ganaba por ahí como 4,000, casi $100, te lo digo así. En el caso mío, yo nunca me dijo, Eduardo Valencia Jiménez, recuerdo cuando habla conmigo, me dice, vas a jugar acá, así, así, ya tengo tu referencia, etcétera. ¿Cuánto quieres ganar? Y yo le digo, bueno, ustedes vean, total, como yo era estudiante universitario, comía en el comedor universitario, o sea, mi vida a nivel de gastos era lo básico, o sea, lo que me dieron más bien para mí era un aliciente. Y como te dije, ¿qué ganabas haciendo un buen contrato de 10, 12 mil cuando al final cobrabas 6 meses y los otros 6 meses tenías que perderlos? Pero el fútbol es así, por ejemplo, tuve grandes amistades, por ejemplo, con el chueco Alberto Argote, que lamentablemente falleció, ¿no? Alberto Argote, después así, Genaro también, una buena amistad con el mismo Arturo. Después, por Melgar también el Gringo Gutiérrez, muy bien. Y bueno, y un cordial saludo también de repente para Carlitos Reina, un excelente jugador, una buena persona y muy decente a título personal, ya sea como amigo o como futbolista. Pero sí, ya de nuestra promoción ya algunos ya se han ido despidiendo, Sí. ¿no? Tenemos el caso de Telmo Álvaro, ya se fue, ahorita no me viene a la memoria, pero Alberto Argote, Arturito Neira también. Correcto, Arturito Neira, Argote. Sí. Que también fue campeón con el Melgar, el que era de Lima, que eran 2 hermanos, el volante, que no recuerdo, que venía del Bolo de Tacna. Estamos hablando de quién, de Carlos Guillén, digo, de Guillén, Ernesto Guillén. También. Sí, también ya fallecido, se fue. El Tato Vicetti también, que debe ser más o menos de vuestra camada, también ya se fue. Más o menos, sí, Vicetti también se ha ido, Vicetti también, así, bueno, el mismo Quijandría, ¿no? Ya son un poquito más veteranos, pero también. Claro, Israel, ¿no? Quijandría, Israel también ya se fue. Sí, claro, varios jugadores se han ido ya, pero quedan todavía, digamos, la mayoría de aquellos con los cuales compartió en un partido de fútbol en algún club Carlitos Santalla. Estamos con Carlitos Santalla desde Venezuela, él donde radica, donde vive ya bastante tiempo, pero que como él mismo lo ha dicho, él suele venir a Camaná, aunque Arequipa me parece que muy poco, pero viene a Camaná
y está con la gente de Camaná que siempre lo recuerda y lo trata con mucho cariño. Aquí en Arequipa igual, por supuesto, le tienen siempre presente los amigos futbolistas que jugaron con Carlitos Santalla, ¿eh? Un hombre que pudo haber ganado... Claro, si hubiera nacido para estos tiempos, definitivamente hubiese ganado muchísimo dinero, ¿eh? por ese talento que tenía para jugar al fútbol, porque válgame verdades, qué talento el que tenía Carlitos Santalla. Sin ninguna duda, lo decimos Carlitos, ¿ah? Mira, sí, efectivamente, mira, fíjate que incluso el mismo, el reconocido periodista y locutor Guido Díaz Rivera, hasta me hizo una entrevista, ¿no? Apoyado con Héctor Machicao Luna, que está ahí en el diario El Correo, con un título que dice El Negrito de la Aurora. Guido Díaz también, bueno, interesante Guido. Claro, después, realmente, bueno, también el fútbol te deja muchos amigos, muchas amistades, y ahora por la edad, bueno, solamente a veces nos queda compartir y recordar lo que llaman el tercer tiempo. Así es, Carlitos. Carlitos Santalla, estamos con el doctor Alberto Alvarado Aco, con él nos conectamos ya. Hola Albertito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos aquí conversando en Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM con Carlitos Santalla, él desde Venezuela donde radica. Adelante, mi querido Albertito, adelante. Buenas tardes, Orquita, buenas tardes, radio oyentes. Carlitos, a la distancia, muy buenas tardes. Después de muchas lunas que nos estamos comunicando. Así es, Alberto. Yo creo que hace unos 10 años coincidimos en Camaná, que tú estabas con tu hermano Pepe, recuerdo, pero sí, caramba, siempre te veo por Facebook, te recuerdo. Bueno, tú sabes que estuvimos juntos en el Sportivo Huracán. Claro, y en la época de José Luis Quirós y Claro, la ida a Brasil, ¿te acuerdas? Aló. Claro, correctamente. El viaje a Brasil que compartimos con la selección ese año que, bueno, no hubo ascenso, pero lo pasamos bien ahí, tú sabes, ¿no? En la final de la Copa Perú. Sí, me acuerdo con cómo te divertías, ¿sabes? Que nadie escuche a la señora, que no escuche nadie, ¿sabes? Porque yo soy muy chismoso y hablo. Puta que. No. Como dice un refrán, sapos al agua. Mira, interesante. Tú sabes que tú eres de la promoción del Sebastián Barranca del año 67, pues cómo no. Yo prácticamente soy promoción con tu hermano, pues. Claro, pero interesante, mira, ya yo sé que ustedes todos se vinieron temprano a Arequipa para radicar, pues. Sí. ¿Cómo es, Carlitos? ¿Cuánta familia? ¿Cómo es? ¿Cuántos hijos tienes? Mira, realmente tengo una hija hembra, ya tengo nietos, pero todo bien en líneas generales, como quien dice, Dios aprieta pero no ahorca. Ahí estamos, sin dificultades. No llueve, pero gotea. Lo importante es que estamos bien de salud, pasándola bien, como le comentaba exactamente, en agosto y septiembre he estado en Lima y Camaná. Tenía que llegar a Arequipa, ya el tiempo no me alcanzó, pero está como mes y medio, 45 días. Ahí está bien, felicitaciones, Carlitos. Tú, como siempre, siendo una persona ideal y digna de seguir el ejemplo tuyo. Bien, Carlitos, me felicito por lo que has logrado. Y a ti también, Alberto, te felicito por tus logros como profesional. Estoy al tanto de los ascensos que has tenido, dónde estás ubicado, etcétera, y te felicito porque dejas en alto el nombre de Camaná como profesional. Aparte del fútbol, que siempre fuiste una persona muy competente. Un abrazo, hermano, un abrazo. De igual manera, Carlitos, pásala bien, y no te olvides de los amigos de siempre, ¿ya? Fórmula. Correcto, un abrazo, hermano. Ya, Carlitos, ya. Saludos. Bye, saludos. Bueno, ahí estaba el doctor Alberto Alvarado Aco, el hombre de las 4 A's. Bueno, y de verdad Carlitos Santalla ha tenido a distinguidísimos compañeros jugando al fútbol, ¿ah? Pudo haberse quedado Carlitos Santalla de repente, pero él, como ya lo contó, él quería alcanzar también
ser un profesional, porque como bien en ese tiempo también Carlitos Santalla lo señalaba, bueno, no se ganaba mucho, tampoco era una cosa como para decir ya estoy asegurado con el fútbol, no. En estos tiempos sí, yo creo que con una temporada o 2 temporadas ya en parte podría hacer la base para poner una empresa, qué sé yo, un chico que se dedique al fútbol, ¿no? Hoy ganan realmente cualquier cantidad de dinero jugando al fútbol y hubiera ganado mucho más de dinero Carlitos Santalla con ese tremendo talento que tenía para jugar al fútbol. Porque hay que resaltarlo con letras mayúsculas lo que significó en el fútbol Carlitos Santalla, que nos dejó ver muy poco realmente de su calidad, porque quién sabe si se dedicaba a jugar únicamente el fútbol, pues hubiera llegado a militar en otros clubes de mayor poder económico. Carlitos Santalla, estamos con Jesús Guillermo Oviedo del Carpio, el Huevo Oviedo, estamos con él, con quien también compartió en equipo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, estamos con Carlos Santalla, él desde Venezuela, donde radica ya bastante tiempo. ¿Qué tal, Jesucito? ¿Qué tal, Rosquita? ¿Qué tal, amables oyentes? Muy buenas tardes. La oportunidad de poder hacer llegar mi saludo a Carlitos. Sé que está en Venezuela. Te hago llegar un abrazo y mi saludo siempre fraterno y eterno, Carlitos. Así es, Jesús. El cariño es recíproco. Igualmente para ti y, bueno, tu familia. Siempre yo te recuerdo como portero, como persona, y siempre hemos compartido, y creo que si no nos olvidamos, en el año 84, cuando ustedes vinieron acá a jugar la Copa Libertadores, compartieron conmigo en mi hogar, en mi casa, que les hice una invitación, seguramente te recuerdas, estabas presente. Por supuesto, Carlitos, ¿cómo vamos a olvidar esa gentileza tuya, no? En ese entonces que inclusive nos tomamos fotos, que no era en ese tiempo que teníamos todos celulares, ¿no? Pero ha quedado plasmado todo eso y esa invitación tan amable de tu persona, que fuimos, claro, no todo el equipo, pero estuvimos los más presentes. Así es que no, jamás olvidaré esa gentileza tuya, Carlitos, que estuvimos en tu hogar ahí en Venezuela. Claro, claro. Sí, cómo no, siempre, bueno, acá siempre a ustedes, todos ustedes los llevo presentes porque como somos de la misma camada, bueno, siempre uno está pendiente que es de fulano, que es de sutano, que es de mengano, pero siempre, huevo, te recuerdo a ti que saliste del Atlético Universidad, me refiero en el torneo, me refiero ya del cercado, pues, ¿no? Y de ahí, bueno, saltaste al Piérola y de Piérola al Melgar, bueno, ya tú sabes tu recorrido y la verdad que siempre estoy pendiente de todos ustedes. Un fraterno abrazo para ti, tu familia, para el mismo Arnaldo Zúquilla, ¿me lo saludas? Ya, mi hermano, muchísimas gracias, Carlitos, efectivamente. Siempre estamos presentes, aunque no corporalmente, pero espiritualmente ahora las redes permiten de que sepamos qué es de uno y de otro en cualquier lugar del mundo que se encuentre. Mi saludo, mi hermano, cuídate muchísimo, le haré llegar tu saludo también al Cholito Zúquilla, que siempre también está presente con nosotros. Un abrazo, Carlitos, y ha sido muy grato poderte saludar, mi hermano. Igualmente, el cariño es recíproco. Un abrazo fuerte para ti y para los que te rodean. Gracias, mi hermano. Muy bien, okay, gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Jesús Oviedo, el Huevo Oviedo, mundialmente conocido así. Y bueno, gracias, Jesucito. Él tiene una escuela de fútbol con Esther Grande de Ventín, está trabajando, seguramente en este momento justamente está dándonos un poquito de su tiempo para poder saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, Carlitos Santalla, que se nos fue bien jovencito a Venezuela y desde aquel tiempo pues allí radica. Claro, él anda visitando de tiempo en tiempo a la Vía Hermosa de Camaná. Carlitos Santalla. Bueno, cuéntenos, Carlitos, ¿algún gol tiene que haber quedado en el recuerdo? ¿Un gol bonito por ahí? Sí, bueno, hay varios, pero quizás, mira, hay un gol que quizás lo recuerdo mucho. Ese era el año 1972. Jugaba el clásico añejo, decían Piérola versus Aurora, faltaban 2-3 fechas, y Piérola venía compitiendo con Huracán La Punta.
O sea, los dos venían como punteros, que al final lógicamente campeonó Huracán. En ese partido, prácticamente Piero le venía arrasando, buen fútbol, estaba Flores, estaba Paz, estaba Farfán, estaba Rufo, estaba Ton en el arco, también estaba estaba Santos con López, estaba Yauri, Pedro Escobar, un equipote tenía. Sucede que como a los 10 minutos, yo como por el centro recibo yo la pelota de espaldas al arco, estaba tapando el Chino Ton, y la pelota me la dan en callejón, y yo volteo nada más, jugamos de noche, recuerdo, salió un zapatazo, así un zapatazo, te digo, de esos que salen como con efecto, pero no sé cómo me salió, pero salió un zapatazo como con comba, yo estaría pues fuera del área como a 10 metros, fuera pero por el centro, pero fuera del área, y le hago el 1-0, un golazo, y el 1-0, mira, el Pierola hizo y deshizo, y no nos pudo ni empatar, el partido terminó 1-0, y esos 2 puntos fueron determinantes para que Huracán campeonara. Si nosotros no le ganamos, porque ellos tenían la pelea, estaban juntos, uno avanzaba, ese es un punto, el otro se quedaba. Fórmula. Pero esos 2 puntos fueron determinantes para que Pierola se quedara. Y en la última fecha del campeonato, jugaba, recuerdo, Huracán con Aurora, y Huracán con empatar campeonaba. Imagínate cómo estaba peleado el asunto. Huracán campeonaba. Bueno, ¿qué pasó? Huracán lógicamente era súper favorito, tenía el Cholo Aparicio, Ratín Núñez, tenía un equipote. El partido terminó empatado 2-2, y los 2 goles lo hice yo, y prácticamente Huracán, como quien dice, con el empate campeonó, porque si a eso le agrega que no hubiese perdido Pierola con nosotros, hubiese sido otro cantar, Piero hubiese campeonado, y ese año campeona Huracán, y de esa manera llega a la Copa Perú, y en el año 1973 ingresa a la profesional. Ajá, qué bonito, ¿ah? Esas son 2 anécdotas que no me... Ese gol que le hace al Pierola Carlitos Santalla, de media vuelta, ese gol le ayuda al Sportivo Huracán para que pueda campeonar, ¿no? Porque ustedes después en el enfrentamiento que tuvieron en el tú a tú con Aurora y el Sportivo Huracán, allí también tuvieron mucho de suerte, ¿no? Porque ustedes en el Aurora podían haberle ganado al Sportivo Huracán, ¿no? Claro, si le ganamos, entonces se convertía en un empate y tenían que ir a definición. En un partido extra. A un partido definitorio. Claro. A un partido extra, efectivamente. A ver, golcito... Otro partido que... Sí, ese golcito, a ver si lo recordamos, ese golcito que anotó Carlitos Santalla jugando para el Aurora frente al Pierola, ¿no? Vamos con ese gol en el Estadio Melgar. Están jugando los cuadros de Aurora y Pierola. Hay un servicio profundo, prácticamente como se dice en el argot del fútbol, en callejón para Carlitos Santalla, media vuelta, tiró. ¡Gol de Aurora! ¡Carlitos Santalla! ¡Qué terrible remate que sacó Carlitos Santalla! ¡Nada pudo hacer el buen Carlitos Ton, el arquero del conjunto del Pierola! Este gol es de la victoria, gol para Aurora y triunfo del cuadro atigrado sobre el Pierola. Muy bonito, me ha gustado, muy interesante, muy bonito. Tú eres Oscar Santos Cornejo, ¿verdad? Exactamente, Carlitos. Ahí estamos, Carlitos. Tú eres el homónimo y el central que jugaba, discúlpame, el central que jugaba en el Pierola es familia tuya, Oscar Santos. No, que es de mi época, pero sí somos como hermanos, ¿ah? Somos como hermanos. Oscar Santos Torres, él de repente nos está escuchando ahorita, porque él fue el capitán del Pierola en el partido decisivo que jugó el Melgar contra el Melgar, el Pierola contra el Melgar, en el Estadio Melgar. Él fue el capitán de aquel equipo el 20 de febrero de 1974, cuando asciende el Pierola también a la profesional. El capitán era Oscar Santos Torres. Claro. Lo saluda, cómo no, lo recuerdo, él hacía pareja con el hijo del profesor Ponciano López, pues. Claro, quien es ingeniero, Walter López Álvarez.
Y también entraba a tallar de vez en cuando Jaén Condori. Jaén Condori, el odontólogo. Jaén Condori, otro muy buen prospecto, no sé, desapareció después del fútbol, porque tenía unas condiciones bárbaras para triunfar en el fútbol, Carlitos. A mí me gustaba, yo ligeramente, él creo que era de Tacna, pero él se fue a radicar algo así ¿cómo sería? Por la Sierra Central. Yo sé que se fue, me dijeron, por la Sierra Central y bueno, me dijeron me dieron el dato, te voy a ser sincero, tú sabes, a él lo consigues ya no como Jaén Condori, si te metes en Facebook, lo consigues como Jaén del Carpio, él está ahora con el nombre Jaén del Carpio. Ah, mira. Bueno, pues ya un buen dato, Carlitos Santalla, para poderlo ubicar, porque era un tremendo baxa, cuando jugaba se notaba realmente, ¿no? Un muy buen back. No, a mí me gustaba, él cada vez que me veía a mí me decía, puta, ¿qué te...? No, era buenísimo. Es el que nos arruinó. Buenísimo, sí. Realmente. Era buenísimo, Carlitos. Sí. Bueno, ahí así, después apareció un chico, Javier Mesías, en Sportivo Huracán, un tremendo bax que igual, de repente bien jovencito, se habrá desanimado de seguir en el fútbol, se retiró y nunca más se supo de él como futbolista. Quería llevárselo la U daba todo por llevárselo de una vez, pero Sportivo Huracán no lo quería soltar, incluso le prometió el Boys ponerle dos jugadores, darle una plata, pero de repente desapareció. Pero él ya bastante jovencito, ¿no? Creo que no alcanzaba ni los 20 años, pero trabajaba en ese tiempo en el Banco Hipotecario, Javier Mesías, que baxa, yo diría, de las mismas condiciones que tenía Jaén Condori. Un excelente bax. Qué bien, Así es. A veces el fútbol nos priva de verdaderos talentos, en tu caso, por ejemplo, también, ¿no? Si tú has estado en el fútbol, bueno, yo digo intermitentemente, ¿no? Porque si tú te hubieras dedicado a jugar el fútbol, pero eso no iba a ser así, ya estaba enteramente claro que primero para ti era la profesión, ¿no? Efectivamente, como te había dicho, entre lo dudoso y lo seguro opté por lo seguro. Entonces, bueno, claro, como te digo, fórmula. Siempre a uno le entra nostalgia, ay, hubiese estado acá, hubiese estado allá, pero bueno, así es, ya yo creo que opté el camino y uno no puede arrepentirse de lo que hizo. Exactamente, así es, Carlitos. Carlitos, para nosotros ha sido placentero realmente y nos ha contado de pasadita por ahí algo de la situación que está viviendo Venezuela, pero como dices tú, no llueve pero gotea. Y bueno, el asunto es de que estás tranquilo, bien de salud, la familia bien, y bueno, adelante, ¿no? Adelante, Carlitos Santalla. Te mandamos desde aquí un abrazo inmenso de parte del doctor José Corrales Aragón, de parte de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Te decimos que estamos encantados de haberte oído, de habernos contado toda tu carrera, porque no fue necesario ninguna pregunta al final, y de verdad nos has contado tantísimo, incluso me he enterado de cositas por ahí que no sabía. Mira, y de verdad, gracias de nuevo, Carlitos Santalla. Te mandamos un abrazo inmenso de parte de todos los integrantes de Deportes de Radio Fórmula 97 y de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Muchas gracias, Carlitos, que Dios te bendiga y que la mamita de Chapi también te cuide. Gracias, mira, un abrazo para todos ustedes, gracias por esa gentileza que han tenido de comunicarme con los radio oyentes, y muy extensivo para la hinchada del Melgar, Jorge Aguileta Rojas, mi familia que creo que me están escuchando, y bueno, en líneas generales no quiero que se me escape nadie, y sobre todo también Oscar Santos y para el plan gerencial de Radio Fórmula. Un fuerte abrazo para todos sin distinción. Hasta una próxima, porque todavía se me han quedado algunas cositas en el tintero. De repente quedará para una segunda parte. Claro que sí, Carlitos. Vamos a volvernos a conectar con Carlitos Santalla para que nos siga contando esa parte que ha quedado allí pendiente. Carlitos, gracias de nuevo. Un inmenso abrazo desde Arequipa con la fuerza del volcán. Y ya estamos conectados nuevamente en cualquier instante, mi querido Carlitos Santalla. Gracias, adiós. Suerte para todos. Igual.